apóstol Pablo estaba viendo una iglesia que estaba desordenada, que empezaron a caminar bien y bien y bien. Y dice, pero eso no has aprendido de Cristo. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Cristo? ¿Qué aprendemos de Cristo? La humildad. Quizá hay pensamientos que dicen, ¿a poco usted es muy humilde? Estamos en proceso. Estamos orando a Dios para que Dios nos dé paz, nos dé alegría, nos dé ese gozo. Amén. ¿Qué dice el libro de Romanos 5:8? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ay, creo que no le gustó mucho. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque nosotros somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, con la autoridad de Dios lo digo, que ya no andemos en nuestra vana manera de vivir, que ya no andemos en nuestra mente vagando. Amén. Esto no aprendieron de Cristo, dice. Por eso le dije lo que decía Romanos 5:8. Dios muestra su amor hacia los gentiles, hacia nosotros, que aún teniendo el pecado más grande que hayamos tenido, Cristo murió por nosotros. Mire, yo le quise compartir esta escritura que compartí en San José anoche. Llegó un hermano que es de Puebla, hermano Moisés se llama, y él venía herido. Nunca ha ido a esa iglesia. Al final del sermón me llama y me dice, hermano, qué bueno que encontré un lugar, dice, donde Dios sanó mi corazón. Porque yo traía mucho coraje, dice, mucho coraje con una persona. Y Dios habló a mi vida y me siento tranquilo porque Dios ha hablado a mi vida. Amén. Pero eso dice, más Dios muestra su amor. Dios no mostró una agresividad, un enojo hacia nosotros, entre nosotros mismos. ¿Qué fue lo que mostró Dios? Su amor. Usted sabe lo Juan 3:16, todas las iglesias lo saben. Que de tal manera Dios amó. Entonces, cuando nosotros amamos, hay que tratar de no irritarnos. Hay que tratar de hacer lo mejor para Dios. ¿Cuántos quieren ser mejores? No es que nosotros seamos mejores o que yo sea el mejor. Yo puedo ser el más defectuoso de ustedes. El más defectuoso. Y siempre, muchas veces el enemigo, Jesús lo reprenda, va a poner su piedra de tropiezo para que yo primeramente y usted empiece a caer en sus lazos del enemigo. Y cuando uno cae en esas trampas, hermanos, hasta se enferma. Hasta se enferma. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Hoy me platicaba una persona de la iglesia católica que qué significaba la cruz. Oye, te voy a preguntar, si es que yo no sé, dice, pero ¿qué significa la cruz? La cruz significa, le digo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para pagar tu pecado, pagar
tu pecado y el mío. Amén. Es decir, que la cruz fue el instrumento para sacrificar a Jesús, le digo. Entonces le digo, el que festeja la cruz, festeja la muerte de Cristo, festeja el instrumento donde murió Jesús. Amén. Por lo cual nosotros deberíamos de pagarlo. Bueno, usted no, yo, que soy el más pecador, el de carácter más fuerte. Con la autoridad de Dios dice, ya no anden como los gentiles. Porque eso no aprendieron de Cristo, dice. Miren lo que dice. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen de Dios. Dile que tienes a tu lado, ya no vivamos como los que no conocen de Dios. ¿Cuántos conocen de Dios? A ver, levante la mano los que conocen de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si yo conozco de Dios, pues en primer lugar el que está predicando tiene que cambiar, tiene que transformarse, tenemos que limpiarnos. Amén. Mire lo que dice: porque ellos están irremediablemente confundidos. Nosotros conocemos de Dios y ya no nos vamos a confundir. Tenemos que decirle al Señor que ponga alegría, que ponga paz en nuestro corazón. Porque a veces estamos en una situación difícil. Una situación difícil donde nos irritamos fácilmente porque supuestamente conocemos de Dios, pero no le estamos haciendo caso a Dios. En otras palabras, ¿por qué no le hago caso a la Escritura? ¿Por qué no leo la Escritura? O si leo la Escritura, no le hago caso a la Escritura porque no le he creído a la Escritura. ¿Qué nos decía el Salmo 62, 9? Me aferro a ti, Señor, dice. Me aferro a ti, porque tú eres mi fuerte, tú eres mi sustento, tú eres el que me ayudas. Entonces, cuando alguien se aferra a Dios, va a tener respuesta de Dios. Amén. Y miren lo que dice: porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de su vida que ofrece Dios. Es decir, el apóstol Pablo dice: ellos tienen su mente llena de oscuridad. O sea que ellos pueden hacer lo que quieran, pero los hijos de Dios no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que hacer lo que Dios le agrada ante su presencia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Una de las cosas más agradables, que Dios amó a este mundo, que Dios entregó a Jesús, que Dios está con el pueblo de Dios.
que Dios está con su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Vamos a tener detalles en el mundo, situaciones difíciles, tentaciones del mundo también. Tentaciones, pero ya no somos del mundo. Porque Dios nos ha sacado del mundo. Y si Dios nos saca del mundo, es para que nuestra mente sea renovada. ¿Cuántos dicen amén? Dice, vagan de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Dile que tienes a tu lado, no hay que endurecer el corazón. No hay que endurecer el corazón. Imagínense qué significa cuando endurecen el corazón. Pues que te cae mal una persona, un hermano, tu familia, porque has endurecido el corazón. Y la Biblia dice que cuando uno endurece el corazón, Dios lo endurece más. Entonces el apóstol Pablo había una exhortación a la iglesia de Éfeso. Digo, ahora es a la iglesia de nosotros. Ahora primeramente a mí, porque a mí primeramente me dio la escritura. Que no andemos en nuestra vana manera de vivir, sino que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. Denle ofrenda de palmas al Rey, no se enoje. Aleluya. Y mire lo que dice. Verso 19. Y ya han perdido la vergüenza. Santo de Israel. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Hasta la vergüenza perdió. ¿Qué es una persona que no tiene vergüenza? Pues es una que no tiene vergüenza, ¿verdad? Puede hacer lo que ellos quieren, porque no te da pena. Algo importante no es que te dé pena con los pastores o con los hermanos, sino que nos dé vergüenza con el que vive, con el que nos ve. Gloria a Dios. Porque a veces dice uno, pues nadie me vio los hermanos. Pero sí, ni uno nos vio. Pero los ojos de Dios están puestos sobre aquellas personas. Están viviendo una doble vida. Han perdido la vergüenza de ser. Mire lo que dice. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales. Y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Por un momento usted piense, ¿qué hemos aprendido de Cristo? ¿Alguien ha aprendido algo de Cristo? ¿Nadie ha aprendido nada de Cristo? Entonces, si yo he aprendido de Cristo, tengo que practicar lo que hizo Cristo. ¿Sí me explico? Entonces Cristo nos llevó por buen camino. Juan
14:6, ¿qué nos informa? ¿Que Él es qué? ¿El qué es? El camino, la verdad, la vida. Camino, verdad y vida. Y que nadie puede llegar al Padre, nadie, si no es por el sacrificio de Cristo Jesús. O sea que el sacrificio que Él hizo. ¿Qué voy a aprender de Cristo? El sacrificio que hizo por mí, que no fue tan fácil. Mire lo que dice más abajo. Gloria a su nombre. Desháganse de su vieja naturaleza. Dile que tienes a tu lado, deshazte de tu vieja, pero no de su esposa, porque esto lo he predicado en otros lugares y me dice, no, dice vieja, dice que, no, pero la versión Reina Valera dice viejo. No habla de eso. O sea que da a entender el apóstol Pablo que todavía traemos raíces malas. En otras palabras, todavía traemos egoísmo. Amén. Es nuestra vieja naturaleza. ¿Qué dice 1 Corintios 5:17? Que de modo que si alguien está en ¿quién? En Cristo, dice. Que de modo que si alguien está aquí en Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una nueva criatura. Pero te acuerdas y cómo me trataste, que cómo esto y que el otro. Porque así todavía a veces en cuando recordamos. Dice la Biblia que no. Yo muchas veces le pido perdón a Dios en la madrugada, en el día, y le digo, Señor, tú conociste mi vida, lo que yo hice, y Señor, y sígueme perdonando, y perdóname, porque me siento muy mal de todas las cosas e impurezas y malas que hacía en mi vana manera de vivir. Pero eso cada rato se lo pido, como si Él no me hubiera perdonado. Yo sé que ya me perdonó, que todas las cosas viejas han pasado, desde aquí son hechas nuevas en el nombre del Señor. Dile que tienes a tu lado, no guardes la vieja naturaleza. Y yo se lo digo por mí. Sí, me han llegado pensamientos hasta de ya no predicar, hasta de ya no predicar. ¿Por qué le digo esto? No es que usted me valore en mi casa, que soy un excelente predicador. Soy el más neófito de todos los que no saben nada. Y soy torpe para predicar porque digo a veces palabras que no debo de decir. Por lo cual a través de esas palabras somos lastimados. Es decir, que traemos nuestra vieja naturaleza. Pero tú no aprendiste eso de Cristo, dice. Que de modo que si alguien está en Cristo, que nueva criatura es, y que todas las cosas viejas han pasado, desde aquí son hechas nuevas en el nombre del Señor. O sea que yo me tengo que olvidar de alguna palabra vana, algo que no me edifique. Pero a veces lo traigo yo guardado. Lo traigo guardado en el momento, lo voy a sacar a la luz. No le agrada a Dios.
Por eso le dije que era el más defectuoso. Pido mucho perdón a Dios. Le pido perdón porque muchas veces ofendemos y ni cuenta nos damos, pero luego nos lo recuerdan. Y si andamos en la carne, nos enojamos. Pero si andamos en el Espíritu, nos gozamos por las tribulaciones que estamos pasando. Y la verdad, le digo a Dios que me perdone, que la mies es mucha y son pocos los obreros en este lugar. Pocos los obreros. Y que no me deje caer en tentación, que no me deje retroceder aunque pase lo que pase. Porque hubieron unos 10 obreros aquí, pues bueno, pero nadie quiere trabajar en la obra de Dios. Defectuoso que estoy. Y Dios sabe que le he pedido perdón a Dios. En el día, la noche. Le digo, Señor, soy un torpe. Yo no sé por qué me tienes ahí. Si hay excelentes predicadores finos. Quizás estudié teología, Señor, pero a lo mejor no soy refinado. Estudio clases de homilética, no soy refinado. Y el Señor me dijo, no tengo oro ni tengo plata, dice, pero todo lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate, dice. Y Dios quiere que eso, que lo que hemos aprendido de Dios, lo pongamos en práctica, en obra. Y muchas veces nuestra lucha no es sangre ni carne, es para que vayamos creciendo, pero a través de que no es la carne ni sangre, le damos lugar al enemigo. Dile que tienes a tu lado, no vamos a darle lugar al enemigo. Gloria a Dios. Y miren lo que dice: deshágase de su vieja naturaleza, es decir, de su viejo carácter. Porque aquí en la iglesia podemos levantar las manos entre los hermanos, todos, pero allá afuera, cuando nos vemos a solas, las cosas son diferentes, ¿eh? Y la Biblia dice que Dios está en todos lugares. Dios está en este lugar, no sé si usted lo crea. Dios está cuando usted maneja su coche, Dios está ahí. Cuando usted está en su casa, Dios está ahí. ¿Cómo lo voy a comprobar? Usted levante sus ojos al cielo y dígale: Señor, quiero sentir tu presencia. Y la dulce presencia de Dios está en ese lugar, porque usted va a sentir la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué me tengo que deshacer? Del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dado un manual para que nosotros vayamos transformándonos. Y cuando nosotros llegamos a una transformación, va a haber un cambio en nosotros, hasta el rostro nos va a brillar. Porque ha habido un cambio en nuestra vida. Pero si no hay ese cambio en nuestra vida, vamos a vivir dos vidas. Dos vidas. La de Cristo y la del mundo. Y a veces por eso el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Oramos por alguien y no se ha sanado, no es liberado. Oramos por alguien y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo dos vidas.
nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Qué dijo el hijo pródigo ahí en Lucas 15? ¿Por qué he pecado contra el cielo y contra ti? Dice. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos habla en su palabra. Dice la palabra del Señor: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Quién es el que nos engaña? ¿Quién es el que nos engaña? El pecado está a la puerta y llama. Después de salir de este lugar, las cosas son diferentes, Lo único que sí te digo, que el enemigo no puede entrar en este lugar en el nombre de Jesús. Pero de la puerta para allá, ahí va a haber otra situación diferente. Mire lo que dice. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Dile que tienes a tu lado: vamos a darle oportunidad al Espíritu. Entonces, cuando yo le doy oportunidad al Espíritu, como dijo Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ungió para llevar las nuevas a los abatidos. Amén. Pero tenemos que darle la oportunidad al Espíritu. Si yo no le doy la oportunidad al Espíritu, él tampoco. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, dice: yo no te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Porque Él puede levantar personas, hermanos que no son hermanos, puede levantarlos. ¿Cuántos creen? Amén. Vea lo que dice. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. ¿Qué es lo que me tengo que poner? La vestimenta de Cristo. La nueva naturaleza, donde haya un cambio, donde las cosas hayan cambiado. Dios quiere cambiar mi vida. Dios quiere cambiar su vida de usted. Pero tengo que dejarme en las manos de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Santiago capítulo 1, 19. ¿Qué dice? Vamos a ver. Santiago 1, 19. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia ese verso? ¿Alguien que tenga encabezado? ¿Nadie? ¿Cómo? Escuchar y obedecer. Versión viviente, ¿verdad? Dile al que tienes a tu lado: escucha. Si no tienes a nadie, dile al que tienes a tu lado. Ahí donde está usted a un lado, ahí se va a sentar a alguien, Dile: escucha y obedece. ¿Qué es lo que nos habla el apóstol Santiago? A través del Espíritu Santo. Escucha y obedece. ¿Cuánto les gusta escuchar? ¿Y cuánto nos gusta obedecer? Porque a mí me gusta escuchar, pero no me gusta obedecer. Amén. Mis amados hermanos, ya más que ternura, quiero que entiendan lo siguiente:
todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Dile a que tienes a tu lado, tienes que escuchar rápido. A veces no escuchamos tan rápido, pero sí le componemos. Y cuando le componemos, le dijimos a la persona, perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué te dice la persona? ¿Qué estás sordo o qué? No, pero le componemos. Dice que seamos rápidos en el sentido espiritual. ¿Rápidos para qué? Para oír, para escuchar, lentos para hablar. ¿Qué significa ser lentos para hablar? Ser lentos para hablar, hay un resultado. ¿Quién es el presidente de la República? Aunque usted no sea morenista, ni yo soy morenista. ¿Cómo da una conferencia? ¿Qué le va a tratar? ¿Desesperas que no habla rápido? Dice, no hablo rápido porque estoy pensando bien las cosas. Y cuando nosotros hablamos tan rápido, viene el enemigo y nos hace decir lo que no tenemos que decir. Amén. Entonces tenemos que pensar bien para hablar. ¿Por qué le digo que soy tan defectuoso para predicar? Que a lo mejor ni lo pienso y a la vez ya ni me acuerdo siquiera. Hay personas que me han topado nuevamente. Tú me dijiste esto y esto y esto y esto una vez que oraste por mí. Yo no me acuerdo. Pero todo lo que dijiste fue cierto, dice. Y ahora se ha cumplido lo que tú dijiste. Amén. Y miren lo que dice. Y lentos para hablar, lentos para enojarse. Aleluya. ¿Lentos para qué? Para hablar. Y pólvora para enojarse. Pero nosotros parece que nos prenden un cohete. Hasta con el mismo sol explotamos. Rápido nos enojamos, rapidísimo. Dígame, ¿quién es el que no se enoja? ¿Por qué nos está dando estos consejos el apóstol Pablo? Pero ustedes no aprendieron eso de Cristo. Vemos, sí, que el Mesías se enojó también. Pero él no tenía el enojo que nosotros tenemos, lleno de rencor. Miren lo que dice. Gloria a su nombre. Lentos para enojarse. El enojo humano no procede de la rectitud de Dios, que Dios desea. Dile que tienes a tu lado, Dios no desea que te enojes. ¿Está bien que Dios desea que yo esté enojado? No. O sea que estoy en contra de Dios. Porque si Dios no desea que yo me enoje, es que yo estoy en contra de Dios. Pero nuestra vieja naturaleza, ¿a dónde nos está llevando? Lo estoy diciendo por mí, no estoy echando pedradas a nadie, por mí. Y créame que diario le pido perdón a Dios en el día, a todas horas, de todas las cosas que yo me acuerdo que hice. Y Él pone paz en mi corazón. Es que yo ya me olvidé de todo. Es que yo ya te perdoné. Es decir, que te han entrado desánimos y a veces has querido dejar mi obra, pero yo te sustento con la diestra de mi mano.
Y si yo te puse en ese lugar, te puse para ver mi gloria. No es porque seas bueno o porque seas un gran teólogo o un gran predicador, un gran apóstol, un gran pastor. No, yo te puse para avergonzar al sabio. Pero verás mi gloria, dice. Verás mi gloria. Yo voy a cambiar tu manera de ser. ¿Cómo la va a cambiar Dios? Ve a la casa del alfarero. Ahí te haré oír mis palabras. Es decir, que muchas veces escuchamos las palabras, pero no cambiamos. No es que la palabra no llegue, no es que la palabra no haga efecto, sino que nosotros invalidamos la palabra. O si en otras palabras, no le creemos a la palabra. La palabra nos habla diferente. Pero nosotros pensamos diferente. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 29:11? Que sus pensamientos no son los míos. Él tiene pensamientos de bien. Él no tiene pensamientos de mal. Mis pensamientos no son los tuyos. Tú tienes pensamientos de enojarte, tienes pensamientos de celos, tienes pensamientos de rencor, pero mis pensamientos son de amor, de paz y alegría. Amén. Esos son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios no es de que si yo te hago contra alguien y me las vas a pagar. No, eso no son los pensamientos de Dios. Esa es nuestra vieja naturaleza. Porque algunos tenemos nuestra naturaleza, pero de esas bravas. Anteriormente, cuando jugábamos fútbol, no le voy a decir quién, entre los mismos hermanos, por un gol que les metían, casi se agarraban a golpes. Y un día me les paro a los dos hermanos enojones, uno de aquí y otro de otro lado. Y les dije, a ver, si vamos a venir a jugar, es para disfrutar, y si vamos a pelear, pues vamos a contratar a un ring, porque venimos a jugar. ¿Qué quiere decir? Nuestra naturaleza se infla. No se ponga el sol sobre nuestro enojo y no le des lugar al diablo. Cerrémosle las puertas. Cerrémosle las puertas en el nombre del Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Y miren lo que dice. Dice el verso 21. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio. Acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla por práctica. ¿Por qué la tenemos que poner? Por práctica, por obra. La palabra de Dios. Cuando la pongamos por obra y por práctica, las cosas van a cambiar diferentes. No digo que no se va a enojar, no digo que no va a tener problemas, hasta antes, pero aférrese al Señor. Aférrese al Señor.
como lo he hecho yo. Me he enferrado, he llorado, me he desvelado, me he sentido triste. ¿Y a quién quiere que le diga? Sino solamente hablar con Dios, para que Dios nos dé la fortaleza. Nos dé la fortaleza. Nos hemos cansado también, pero también tenemos la fortaleza de Dios. Gloria a su nombre. Pues si escuchan la palabra pero no lo obedeces, ándale. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero escuchas la palabra, pero no ¿qué? No lo obedeces. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no vemos? La Biblia dice en las cartas de primera o segunda de Juan, dice, ¿cómo va? Si dices que amas a tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves? O sea que somos mentirosos. Bueno, usted no. Entonces yo tengo que poner en práctica la palabra. ¿Cuánto lo vamos a poner en práctica? Híjole, como que a usted no le agrada. ¿Cuánto lo vamos a poner en práctica? Mire, la Biblia tiene miles de promesas. Dice que Él abriría las ventanas de los cielos y mandaría bendición. ¿Y cuánto le hemos creído esa bendición? Muy pocos. Dios nos ha bendecido mucho, pero Dios nos quiere bendecir más todavía. Hay una promesa en la Biblia. La otra promesa, lo que es Apocalipsis capítulo 19, que miraremos cielos nuevos, tierra nueva. Es una promesa. ¿Usted cree que todo lo vamos a ver si no nos aferramos a la palabra? Gloria a Dios. Mire lo que dice. Ya le voy a terminar. No solo escuchen la palabra de Dios, sino tienen que ponerla por práctica. De lo contrario, solamente se engañan ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra pero no obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. ¿Cuántos se han visto su cara en el espejo? A ver. ¿Cuántos se ven su carita en un espejo diario en la mañana? ¿Y cómo se ve usted? Toda ojerosa, ojeroso. Se empieza a bañar, se pone su manita de gato, no es malo, tampoco está en exceso. Y después se vuelve otra vez a ver en el espejo y verdad que da un cambio. Dios quiere reflejarse en nosotros. Es decir, te ves en el espejo y te olvidas. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esa palabra? Que cuando tenemos una necesidad, el reflejo de Dios se ve. Pero después de que cuando haya el milagro, haya lo que haya, nos olvidamos y somos diferentes. Amén. Tenemos que ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Híjole, qué bárbaro. ¿A cuánto nos ha bendecido Dios? Pero Dios quiere bendecirlo más por la obediencia. Si no hay obediencia,
Sí nos bendice porque Él es bueno, su misericordia son para siempre. ¿Qué hace el padre cuando el niño es bueno? Digo, es obediente, le da recompensa. Pero cuando el niño no es obediente, ¿de qué manera lo va a recompensar? Dile que tienes a tu lado, vamos a ser obedientes. Póngase de pie, por favor. Ya luego le doy más citas. Y ahí donde está, levanta tu mano, dile: Señor, hoy quiero que usted le pida perdón a Dios igual que yo. Y vamos a pedirle perdón a Dios porque nos hemos enojado y hemos tenido hasta el orgullo de no pedir perdón a nadie. No le agrada a Dios. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname porque te he ofendido. No he ofendido al hermano, a la hermana, al pastor, al líder. No, te he ofendido a ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo. Renuévame con tu presencia de Él. Enséñame, Señor, a caminar en tu camino. Porque grande es tu amor, tu verdad, tu misericordia. Tu fidelidad, Señor, es grande. Yo te pido, Señor, ante tu presencia, que me perdones, Señor. Reconozco que no sé hablar, Señor, que soy un torpe, que no soy tan fino para hablar. Si tú me tienes aquí es por tu grande misericordia, Señor, y tú lo sabes. Que muchas veces, Señor, he estado a punto de decir que ya no, pero lo hago por obediencia. Lo hago por esa obediencia, Señor. También me he enojado, Señor. Y cuando me he enojado no te he pedido perdón, Señor. Quita mi vieja naturaleza pecaminosa. Llévate todo pensamiento negativo, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, derrama tu presencia. Pon tu mano poderosa sobre nosotros, Señor, y enséñame a caminar en tu camino. Enséñame. Y pon esa paz, Señor, esa alegría en nuestro corazón. Padre, somos criticados, lo reconozco. Perdóname, Señor. Y te pido por tu pueblo que lo bendiga.